El equipo dirigido por Miguel Mejía Barón se mudó con todos sus tiliches a la ciudad de Nueva Jersey, pues allá se enfrentaría a Bulgaria. El ambiente era sano, con las familias y aficionados de los futbolistas rodeando la concentración, algo que parecía ayudarles a mantener los ánimos en alto. Además surgió la noticia de renovación del director técnico, pues Marcelino García Paniagua anunciaba que el doctor iba a continuar al frente del Tri, pasara lo que pasara en el duelo de octavos. La apuesta era la continuidad, sensato, que tal vez los dueños del balón habrían tomado otra decisión si el debate hubiera sido 2 días después. Y es que las sensaciones eran claras. Afición, directivos y medios de comunicación se sentían convencidos de que este grupo de jugadores podía avanzar al quinto partido. No olvidemos que para entonces ya se había logrado en 1986 y en el 94 todavía no se arrastraba una larga lista de decepciones. Con mucha tristeza, todos se acabarían enfrentando a la dura realidad. Mencionamos en el reportaje, pero en la entrevista sí nos decía que ella veía con San Luis que existían las casas clubs para los hombres, pero para las mujeres, pues entre ellas rentaban una casa y vivían varias, y entonces decía que a ella le daba como miedo porque eran niñas de 13, 14 años que pues sus papás, sí, en búsqueda de que pues sean jugadoras profesionales, pues se quedaban como a la deriva, ¿no? O sea, esperando que no les pasara nada, ¿no? Y pues a los hombres sí los cuidaban más y le incomodaba el saber que veía jugadoras más jóvenes como expuestas a que algo les pudiera pasar, pero pues en búsqueda del sueño. Y hoy vamos a ganar a Bulgaria, lo vamos a demostrar. Hoy será 2-1. Se apareció entonces el 5 de julio de 1994. En el Estadio de los Gigantes el clima no se sumó a las adversidades, ya que estaba medio nublado y apenas llegaban a los 28 grados. Un alivio comparado con lo anterior observado. El inmueble estaba atascado de entusiastas mexicanos, ataviados, pintarrajeados y disfrazados. Desde el palco de prensa se dejaba ver también a un nervioso Menotti, quizá reflexionando su amplia participación en el desarrollo de este equipo. El fair play salió en primer plano, por delante de los verdes, blancos y rojos, a la derecha de los blancos, blancos y blancos. Imposible no recordar esa primera vez que se vieron las caras en partido mundialista, cuando la magia de Manolo Negrete dio una victoria casi sencilla, que nos regaló el pase a los cuartos de final. El historial contaba un total de 8 juegos ante los búlgaros, acumulando 5 empates y 3 victorias a favor del Tri, incluyendo las últimas 2 igualadas narradas en este documental. Es decir, que hasta las estadísticas estaban a nuestro favor. De los Leones, por supuesto, que su más brillante estrella era Hristo Stoico, con esa mirada de enfado permanente, su liderazgo rampante y la magia en los pies. De aquel duelo en el Estadio Azteca sobrevivían 2, el atacante Nasko Sirakov y el arquero capitán Borislav Mijailov, que tendría su revancha personal. El arbitraje estuvo a cargo de Yamal Al-Sharif, nacido en Siria y que dirigía su 6º partido en 3 mundiales consecutivos. Parecía el personaje perfecto para tales tareas. Después de ver el volado que milagrosamente ganó México, el calentamiento de campos y el close-up del rediseñado balón, comenzaba el último de los juegos de octavos de final. La ausencia de Joaquín del Olmo le abrió espacio a Ramón Ramírez, que jugaría en la lateral izquierda. En ataque Hermosillo era sacrificado para que entrara Benjamín Galindo, retornando al esquema de 4-4-2. Nomás para empezar, Stoico hizo faltita y le gritoneó al referee, la primera de muchas. Kostadinov también se enfureció, pero la marcación se mantuvo y el Beto sacó una raya fulgurante, escupida por Mijailov. Jordan Lechkov pareció y se entró, molestándose porque no se pitó mano de Ambriz. Debajo de sus postes, el portero de la fosforescencia le metió los puños hacia el centro, aunque por fortuna no pasó a mayores. Rodríguez por derecha demostró el nerviosismo con el que iban a jugar esa tarde, previo a que Galindo mandara a correr a Zague por primera de muchísimas ocasiones. Luis entró horripilante, repitiendo en 1 y en 2 ocasiones. La tercera fue la vencida, y Bailo Yordanov robó, levantó la vista y pintó un pase extraordinario a la carrera de Hristo, que a velocidad despedazó la saga nacional y con un trayazo digno de sí mismo, exterminó la portería de Campos, que nada pudo hacer con tremendo bus. Igual que ocurrió contra El Salvador al inicio de la eliminatoria, ante Colombia en el arranque de la Copa América, y frente a Noruega e Italia en este mundial, México lo iniciaba perdiendo, pero una bravía reacción les haría reponerse dentro del mismo cotejo. Resarciendo sus errores del torneo, Luis Roberto conseguía la primera amarilla para Kremenilev, que ponía ese curioso gesto de sorpresa. Los reclamos al sirio serían una constante durante los 120 minutos, dejándose llevar por los gritos, sobre todo los del número 8. De esa falta de Suárez surgió el pistolazo de Kostadinov, que se escurrió entre la barrera y acabó pegando en el palo,
a donde Jorge nunca iba a llegar. Krasimir Balakov se deshizo fácilmente de la marca, centrando venenoso, pero interrumpido. Otra vez el de ascendencia amazónica ayudó a su equipo, luchando por una pelota dentro del área y consiguiendo una faltita, que Yamal pitó como penal, a pesar de los bramidos de Stoichkov. El experimentado cobrador, que prácticamente desde su debut 10 años atrás, se había convertido en un infalible desde los 11 pasos, lo volvió a hacer. El Beto García Aspe remató con su buenísima zurda y empató el marcador. Aquí viene García Aspe, ¡gol! Lo tiró muy bien y está empatando para el equipo de México, de penalti. Bueno, ahora sí que esto puede recomponer también un poco anímicamente al equipo mexicano. 1-1 decía el electrónico, al 19 de tiempo corrido, lo que daba muchas esperanzas para el porvenir. Desafortunadamente, un hecho extrañísimo cortó el buen ritmo. Marcelino despejó una peinada búlgara, pero no se alcanzó a detener y terminó dentro de la frágil portería, que se rompió al instante y por poco le revienta el cráneo al mediocampista. A pesar de que Ramírez y Sague trataron de resolverlo con ingeniería mexicana, uno haciendo como que pegaba el metal y el otro amarrándolo al soporte vertical de la cámara que capturó esta toma, la logística estadounidense se demostró la vanguardia, sacando de quién sabe dónde un marco de repuesto que atravesó el campo mientras retiraban el otro. En lo que Ambriz y Bernal se ponían de acuerdo y el graderío celebraba por celebrar, los organizadores cumplieron el reglamento con una efectividad y rapidez sorprendente, como si nada hubiera pasado. Con el fútbol reiniciado, Bulgaria volvió a acercarse con el derechazo del rubio Kirakov. Con velocidad, el atacante zurdo de verde se llevó a la defensa, pero se entró mal. Risto cometió un foul y espetó una maldición en lo que parecía ser español. Luis reintentó eso de controlar y tirar, pero la perdió y tuvo que correr como loco para que no le pasara lo mismo. Lo amonestaron en otra de esas situaciones que tanto pesaron en el futuro cercano. Rodríguez casi deja solo a Sague antes de que Bernal desperdiciara un penal en movimiento terriblemente. Galindo hizo uno de sus buenos pases filtrados. Sin embargo, García ese día amaneció sin puntería. Casi repiten los dos, solo cabía fuera de lugar. Bulgaria pudo retomar su ventaja, pero Balakov vio chaparrito a Campos, sin contar con su extraordinario resorte, por lo que el arquero noventero por excelencia alcanzó a sacar. El tepicense entró de sorpresa en el centro, rematando de zurda al muñeco. Los salvos ya andaban sufriendo en zona baja y se reflejaba adelante, donde no estaban tomando buenas decisiones. Galindo tampoco estaba fino, pero el del número 10 tocó la flauta, con una media vuelta que exigió Mijailov. Ambriz cerró los 7 minutos agregado con este disparo que se elevó al mismo tiempo que sonaba el silbato. Muy buena primera mitad para México, que a pesar de iniciarlo perdiendo, se recompuso y exhibió sus armas al frente, concretando la jugada más clara que el fútbol puede ofrecer. Sin embargo, el rival tenía muchos arrestos físicos y el cansancio acumulado poco a poco mermaría las fuerzas del equipo tricolor. Hey, perdón por interrumpir el video. Nomás quería decirte que si eres parte de este 87% de personas que consumen nuestro contenido, pero que no se han suscrito, a que te animes a hacerlo. Solo tienes que darle clic al botón rojo que está aquí abajo y ya con eso nos vas a ayudar un montón para seguir haciendo esos documentales y continuar narrando la historia de nuestro balompié. Apenas iniciaba ya querían exigir la zancada de Saguiño, mientras que Ambriz fallaba este pase sencillo, confirmando que jugó pésimo este mundial. Por fin nuestro número 11 ganó de su lado y el Beto lo echó a perder, pero provocó que Kremneliev se quemara, por lo que la siguiente jugada lo toqueteó y el árbitro le sacó la segunda amarilla. El lateral búlgaro repitió la incredulidad que le provocaba el sirio, que probablemente no debió ni marcar falta. Dejando de lado la absoluta injusticia, era el momento perfecto para que el cuadro de Mejía Barón, que traía 2 días más de descanso, pero que no había hecho cambios, por lo que todo apuntaba a una refrescada y pa'lante, a ganar el partido. No obstante, en ese momento se fundió el fusible del funcionamiento nacional, se les desconectaron los circuitos cerebrales y las piernas se resintieron de miedo al éxito. De cualquier modo empujaron de inicio, pero también los dirigidos por Dimitar Penev se ordenaron correctamente en defensa, además de que su guardameta demostró toda la experiencia. A Balakov lo tumbó Ramírez Perales, justo cuando un inflado condón caía lentamente sobre el campo de los gigantes. Aspe hizo correr en vano a Luis, que reclamó con un "Sague, tú cabrón". El mismo Alves intentó con un taconazo infructuoso, antes de lo que parecía un contragolpe potente, que finalizó en el tiro de esquina. Nada bueno salió de ahí. Y es que después del pésimo cobro, Luis García Postigo intentó competir por un balón, levantando la pierna en una que pudo ser falta, pero no amonestación. Solo que el árbitro creyó lo contrario y le hizo caso a su patrón Risto Stoichkov, expulsando al del Atlético de Madrid y compensando el número de futbolistas sobre el terreno de juego. Si las dudas ya eran inmensas, la pérdida de uno de los 2 hombres de ataque las acrecentó, haciendo temblar las piernas con las calcetas rojas, pero sobre todo las de su entrenador, Miguel Mejía Barón, que pensaba y pensaba y pensaba.
Luego Borimirov remató, abrazado por Campos. El mismo que disparó había golpeado a Marcelino Bernal con tremendo codazo, dejando al centrocampista boca abajo lleno de dolor. Me atrevería a decir que inconsciente, tanto que los médicos entraron por él y se tardaron un buen rato en sacarlo en camilla. A pesar de los síntomas, el ex de la franja retornaba al campo. Ahora nuestra media cancha estaba ocupada por el agotadísimo Benjamín Galindo, el sumamente impreciso Ignacio Ambriz y el seminoqueado Bernal. Y el odontólogo en la banda seguía analizando. Jordanov dio la primera muestra de que Bulgaria estaba perdiendo la estamina. Es más, ya ni Stoichkov se hacía presente. Galindo, que ya nomás paseaba sobre el pasto, se encontró un balón que le filtró extraordinario a Luis Roberto. Pero con tanto cansancio y su nula efectividad demostrada, no supo qué hacer cuando le achicaron el espacio. Risto se enfureció con el que le dio mal el balón y luego a trompicones ganó una de táctica fija, de donde salió el testarazo durísimo de Kostadinov, que se fue por arriba. Stoichkov lideró con tremendo esfuerzo en defensa, ganándole a Rodríguez y diciéndole al árbitro hacia dónde marcar. Con 15 minutos de tiempo restante, el Beto García Aspe tuvo que hacer la falta táctica, impidiendo una de peligro y solicitando ánimos que ni él mismo parecía poseer, antes de que Risto la mandara hasta su casa en Barcelona. Cuando se llegan a esta distancia hay que tener mucho cuidado porque producir cambios en el momento justo es una definición que el técnico la vive desde adentro y desde afuera es muy difícil dar indicaciones. Seguramente que Miguel Mejía Barón está tratando de meter el cambio pensando en el alargue. Pero ni los pensamientos positivos de Menotti provocaron alguna reacción de Mejía Barón, impasible en su era técnica. El emperador robó y salió controlando como gran señor, pero Galindo lo ignoró y se decidió por Alves, que nunca iba a ganar ese balón. En la inmediata siguiente, Kostadinov salió volando en una que de primera parecía jugada prohibida, pero en la rep observamos que fue clavado desde el trampolín de 3 metros. Fue un buen momento para la hidratación y las indicaciones, por lo menos del lado búlgaro, mas no del tricolor. Marcelino ganó con fuerza en la esquina, pero puso un centro de pesadilla, con todo y esa cruz en el cuello. El Brody volvió a correr con una achicada y barrida correctas. En su maratón número 1000, Sague consiguió un tiro de esquina, que adivinaste, terminó en el purgatorio de las jugadas podridas. Para sorpresa de nadie, García Aspe le mandó una parábola a Luis Roberto, larguísima e inútil, y cuando por fin lo buscaron en un punto peligroso, no alcanzó a llegar. Al menos por coraje deportivo, a él no se le podía reclamar. Lo último de los 90 minutos fue el equipo búlgaro transitando la bola en su lado del campo, descansando sin la presión de los verdes, que también aguardaban el pitido final. Fue así que México arribaba a sus segundos tiempos extramundialistas, luego de aquella fatídica tarde-noche en Monterrey, 8 años atrás. Se calculaba que en el descanso, aparte de los masajes e instrucciones junto a la banca, Miguel Mejía Barón estaría planeando y ejecutando 1 o 2 sustituciones. Durante su proceso, que recordemos inició en enero de 1993, el doctor había dirigido un total de 48 partidos, incluyendo estos 4 del Mundial. De 20 oficiales, en 15 hizo los 2 cambios reglamentarios, y en el resto solo fue 1. En ninguno de los 28 amistosos realizó menos de 2 sustituciones, e incluso llegó a cambiar hasta 5 hombres en 5 ocasiones. Es más, gracias a la investigación de Eric Lugo, pudimos corroborar que de los 58 juegos que el doctor dirigió al Monterrey durante año y medio, solo en 3 se guardó las sustituciones. Eso significa que de 1991 a 1994 dirigió un total de 104 partidos entre club y selección, utilizando a su banca en el 96.22% del tiempo. Y sin embargo, en el cotejo más importante de toda su carrera, el doctor Miguel Mejía Barón decidió quedarse con los cambios. Tal vez fue en el primer tiempo extra, o tal vez nunca fue firme en su reflexión, pero dio lo mismo, ya que nada modificó. En el banquillo había opciones, pero los más factibles eran Carlos Hermosillo, Misael Espinosa, Luis Miguel Salvador y el futbolista más importante de la historia de este país, Hugo Sánchez Márquez. Es posible que ninguno de ellos cambiase el resultado final, pero ni eso quiso descubrir el entrenador, que se aferró a su idea inicial. Me encantaría narrarte los 30 minutos de juego, pero te lo juro que nada importante ocurrió para ninguno de los 2 lados. Utilizaré las imágenes para contarte las teorías que rondan al recuerdo de este amargo momento. Además de que utilizaremos a Emilio Fernando Alonso, José Luis Lamadrid y César Luis Menotti como nuestros analistas, porque tener su audio original y no utilizarlo sería una falta de respeto. La primera y más conspiranoica indica que los directivos estaban enojados con Hugo Sánchez por revolotear a sus compañeros antes de la Copa América, por lo que le ordenaron a Miguel que no lo dejara jugar el Mundial, aunque es difícil creer que les hizo caso, nomás porque sí. Sobre todo porque se le captó charlando con el macho, aunque según dice Hugo, la petición fue que jugara en la media cancha, pero él dijo que nunca había ocupado esa zona, y Mejía Barón lo mandó a sentar.
Están muy parados, ya todos cansados, y no entra gente de refresco. Creo que en estos momentos México debía de aprovechar esas circunstancias y meter gente en media cancha que le dé empuje al equipo. Se cuenta también que el técnico nacional viajó a Europa acompañado del Vasco Aguirre para charlar en persona con Sánchez y Luis García. Ahí le dijeron al primero que su papel en la Copa América había sido fundamental, pero que en el Mundial sería el más joven quien ocupara la titularidad. El Pentapichichi explotó y exigió respeto a su trayectoria, pero el niño artillero también, por lo que Mejía Barón quedó entre la espada y la pared. Como ya vimos, fue Hugo el que jugó contra Noruega, pero ya nunca más volvió a sumar. El doctor consideró también que contaba con muy buenos cobradores de penales, que habían demostrado en sus clubes y en los entrenamientos que no les daba terror pararse en los 11 metros. Por otro lado estaba Jorge Campos, que era un gran atajador, y en cuyos guantes se depositaba gran parte de la confianza de Mejía Barón, ignorando no solo a Sánchez, sino también al último líder de goleo de la Liga Mexicana, y al que había hecho campeón al Atlante. Al día de hoy, el ex entrenador asegura que no se arrepiente de su decisión. Y es que el equipo de Bulgaria ya está muy cansado, entonces sería un momento de lo que decía César y hemos comentado aquí, de tener más agresividad, de meter una gente que le dé fuerza al medio campo, porque Galindo ya está muy parado. Y en efecto, Bulgaria estaba muerta, administrando todas sus pocas fuerzas con la mente puesta en la tanda de penales. Todavía México quería con lo poco que le quedaba, pero el fútbol no aparecía en esos músculos exigidos al máximo. Qué difícil es ser técnico. De pronto Mejía Barón hace un par de cambios, le funcionan, es un genio, no le funcionan, descompuso el equipo. Bueno, son los riesgos que tiene la profesión y que lo que trabajamos en ese lugar estamos obligados de acuerdo a las convicciones que uno tiene. Ni siquiera para los penales, el de la Bermuda con chanclas se animó a cambiar. Se murió con la suya y así se ha mantenido hasta 28 años después. Necio como siempre fue, amarrado a unas ideas que en el momento más valioso no quiso cambiar. Aquí la cara del doctor Miguel Mejía Barón, que da la impresión que todavía no sabe qué decidir. No, yo creo que ya resolvió que no hay cambio, porque ya mandó a la gente a sentar en la banca. Y básicamente así se acabó esta que pudo ser una muy bonita historia. El sirio Yamal Al-Sharif miró su reloj para silbar la ocarina y sellar el destino. México volvería a jugarse la vida desde el punto de cal, como aquella vez contra Alemania. Mijailov y Campos se concentraban cada uno a su manera, en lo que sus compañeros tiradores se alistaban para hacer el trabajo. Por ahí rondaba Mejía Barón con tablita en mano, tratando de convencerse de que había tomado la decisión correcta. Ambriz volvió a ganar el volado, algo casi inédito, aunque el guerrerense le pidió que se cobrara primero. Era obvio que García Aspe tenía que ser el inicial, considerando su alargado historial de penales anotados, incluyendo los últimos 2 contra Irlanda y Bulgaria. Lamentablemente esa imagen del Beto tomando poca distancia, dudando un segundo, pateando por encima del larguero y lamentándose con las manos al rostro, es una que difícilmente nos podremos borrar los aficionados al fútbol. Igual y ni él se ha podido arrancar esa profunda tristeza. Por su parte, Campos había prometido a sus compañeros que atajaría un par, volando a su derecha como tocado por los dioses del estadio y expulsando el débil toque de Balakov. El color le regresó a los seleccionados mexicanos, que le dieron todos los ánimos a Marcelino Bernal, quizá el pateador más poderoso de todo nuestro fútbol noventero. No, y acá ahora se reacomoda anímicamente el equipo, porque ahora de cómo está, ahora hay otra tranquilidad. Bernal la entregó a Mijailov. Con la cabeza revuelta por el golpe a medio partido, cometió la segunda pifia. Aunque el Brody se lanzó bien y se quedó a pocos centímetros, no pudo evitar el gol de Genchev. Luego llegó Jorge Rodríguez, que tenía la responsabilidad de darnos un poco más de vida, pero se encargó de ejecutar la pena de muerte, siendo el verdugo del tricolor. Borimirov sí fue efectivo, aunque otra vez el acapulqueño estuvo cerca de tocarla. El único futbolista mexicano que cumplió la tarea fue el emperador Claudio Suárez, rendidor desde que debutó hasta que se retiró, pero no fue suficiente. Let's go. Se acabó. La celebración búlgara incluyó este sudoroso piquete de cola de Kiriakova Balakov, absolutamente opuesta a los gestos de derrota color verde, blanco, rojo y verde limón. México quedaba eliminado por primera vez en octavos de final. Podría pensarse entonces que era un buen paso hacia adelante, que seguramente en Francia las cosas iban a ser mejores. Lo que no sabía la generación de la primera mitad de los 90s era que su agonía se iba a repetir cada 4 años, hasta en 7 ocasiones. Hasta la próxima y esperemos vernos en Francia 98 y mejor suerte para México dentro de 4 años.